Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo a dónde te encuentres. Bienvenidos a un curso de milagros universal, bienvenido a casa. Este es un portal de luz y un espacio de transformación interior que dirige Jesús y está organizado gracias al amoroso servicio de hermanitos y hermanitas de distintos países que somos uno solo. Vamos a estar acompañándote en esta sesión de enseñanza. Estrellita Jiménez, la amada Estrellita, desde Alicante, en España. También esta maestra poderosísima, que es Lili Palacios, está en California, en Estados Unidos, y va a oficiar como traductora. Mi nombre es Juki, estoy en Córdoba capital, en el corazón de la República Argentina. Así que, como siempre, te invitamos a que enciendas tu cámara, si te incluyes totalmente en la experiencia, te unes a nosotros, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios, tal como sos, inocente y libre. Y tengo la inmensa dicha de presentar a este maestro amado por todos nosotros, el maravilloso Andreas Pröhl. Él está en Dormunt, Alemania, y ha elegido el siguiente tema: Ante las puertas del cielo con Jesús. Andreas, amado, adelante maestro, el micrófono y la sala son tuyos. Muchas gracias. Thank you for inviting me. Muchas gracias por invitarme. And thank you for making an appearance as an avatar. Y muchísimas gracias por hacer esta aparición como tu avatar. Because this is what this is. This is an avatar. Porque esto es lo que esto es. Esto es un avatar. Yeah, this is not you and this is not me. Este no es que seas tú, ni este es que yo sea esto. Bodies will never stand at the gates to heaven. Los cuerpos nunca serán los que van a estar ante las puertas del cielo. All that you are called for Todo eso que es lo que es tu llamado is to be shaken up a little bit so you can let go of the body identification. es que lo tomes completamente para que puedas soltar esa identificación con el cuerpo. Because really, this doesn't give you anything. Porque en realidad esto no te ofrece nada. There's nothing that the body can give to spirit. No hay nada que el cuerpo le pueda dar al espíritu. It could only assist you, it could only help you to remember that everything you seek is in heaven. Y lo único que puede hacer es asistirte, ayudarte a recordar que todo lo que buscas ya está en el cielo. And the lack of exceptions is the lesson. Y es la falta de aceptarlo, es lo que la lección es. And the lack of exceptions makes the lesson easy. Y, perdón, el que no haya excepciones es lo que hace que esta lección sea fácil. The only thing that makes this lesson difficult Lo único que podría hacer que esta lección sea difícil is because I think the world and heaven both can give me something. es porque yo pueda pensar que tanto el mundo como el cielo, como simultáneamente ambos me puedan ofrecer algo. So thank you for your patience, because this is what is needed for a moment.
Así que muchísimas gracias por tu paciencia, porque esto es lo que se necesita por un momento. And maybe you can tell that there's a different space-time pattern presented by Christ right now. Pronto tú eres capaz de darte cuenta, de notar que hay un patrón espacio-temporal diferente que nos ofrece Cristo en este momento. Mm-hmm. And it's easy to overlook this and say, I know this already, or this is boring. Y hay como una tendencia de pronto a que digamos, yo ya me sé esto y esto está como aburridor. But what Jesus is asking you for and claiming in you Pero lo que Jesús te está pidiendo y que está exhortándote a que reclames dentro de ti es that you apply the training that you have received. que apliques el entrenamiento que has recibido. And the training says, join with your true identity. Y el entrenamiento lo que dice es que te unas desde y con tu verdadera identidad. Yeah. Take the opportunity of this present moment. Toma la oportunidad que te ofrece este momento presente. Yeah, there is a vertical alignment of your mind with totality. Hay un alineamiento vertical disponible de tu mente con la totalidad. And maybe you feel like you are failing, Y de pronto tú puedas que sientas que estás fallando. maybe you think you're going back into linear time, De pronto creas que estás regresando al tiempo lineal, but you're simply asked not to judge the wisdom of this present moment. pero se te pide sencillamente no cuestionar, no juzgar la sabiduría que yace en este momento presente. You are simply asked not to judge your true value. Sencillamente se te pide que no juzgues tu valor real, verdadero. And maybe this is getting too intimate for you. Pronto esto se está empezando a sentir como algo muy íntimo para ti. Oh, I don't want my brother to come so close to me. No, yo no quiero que mi hermano se acerque tanto a mí. I don't want to see him, or I don't want him to see me, how I experience myself. No quiero que él me vea a mí, no quiero que él vea cómo es que yo me experimento a mí mismo. But what do you have to lose? Pero ¿qué es lo que tienes que perder? What is there in your privacy that you could lose? ¿Qué es lo que tienes allí guardado en tu privacidad que crees que puedes perder? Is it an idea of sin or guilt? ¿Acaso es una idea asociada con el pecado o con la culpa? Maybe my brother will see that I'm not good enough. De pronto mi hermano se dé cuenta de que yo no soy lo suficientemente bueno. Maybe my brother will see that I have sinned. Pronto mi hermano puede notar que yo he pecado, That I don't feel worthy.
de que no me siento valioso. Okay, then let it be there. Muy bien. Permite que eso esté allí. Let it be there right on the table for everyone to see. Permite que esté allí. Deja que esté sobre la mesa y que sea visto por todos. Here is my conviction that I'm not good enough. Mira, aquí está mi convicción de que yo no soy lo suficientemente bueno. Here are my assumptions about myself that I feel ashamed of. Aquí están todas estas cosas que yo asumo acerca de mí mismo que muestran que no soy lo suficientemente bueno. And my assumptions that I'm way better than you are. Y también lo que yo asumo como que soy muchísimo mejor que tú. Mm-hmm. So let's have it all hang out. Dejemos que todo se muestre y se descuelgue allí. Let your sinful mind hang out. Permite que tu mente pecaminosa se muestre y se descuelgue, que pase allí un momento. You know, we're all letting it hang out all the time anyway. De todas formas, todo se está mostrando, es muy obvio. We're just pretending that no one realizes it. Lo único que hacemos es pretender de que los otros no se están dando cuenta. But everyone knows exactly what's going on. Pero todo el mundo sabe exactamente lo que está ocurriendo. No, minds are joined. There are no private thoughts. Las mentes están unidas y no hay pensamientos privados. Yeah. So everything has already been shared with everyone in every single moment. O sea, todo ha sido compartido con todos en cada uno de los momentos singulares. Now, maybe it's something we don't like to hear. Y de pronto es algo que no nos gusta escuchar. Maybe it feels like you don't want to be addressed directly like that. De pronto se siente como que tú no quieres que a ti que nos dirijamos a ti directamente, a ti. Yeah, but just make a commitment, just for a moment. Tú solo haz un compromiso por un momento, solo por un momento. A commitment. Compromiso. ¿Es un compromiso? Okay. ¿Ya? Okay, de verdad. Commitment es compromiso. Sure. Okay. So let's commit to I am okay that everyone sees everything about me. Entonces, comprometámonos con que para mí está bien que todos me vean. Let's say just for 5 minutes. Hagamos esto inclusive por 5 minutos. Is that okay? 5 minutes commitment? ¿Está bien que hagamos un compromiso de 5 minutos? Muy bien. Deditos. 5 minutos? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Yes, okay. All right. Here, Jesus. 5 Come on, minutos. Jesus, this is it. This is your window here. 5-minute window. Tienes una ventana de 5 minutos. Aprovechala con Jesús. We'll reach enlightenment in 5 minutes. Vamos a conseguir la iluminación en 5 minutos. Déjate ver. Okay, let's go. So, Jesus, Vamos. here's my mind. Jesús, mira, esta es mi mente. Muéstrasela. Here are all my sinful thoughts to look for pleasure in the body. Mira, aquí están todos mis pensamientos pecaminosos donde yo creo ir en busca de placeres para mi cuerpo. Here are all my fears and my deadly sins that I plan to die from.
Mira, aquí están todos mis miedos y mis deseos pecaminosos con los que tengo toda la intención de morirme, por los que tengo toda la intención de morirme. I'm alone and I'm lost forever. Estoy solo y perdido para siempre And I'm sinful. y soy pecaminoso And I'm way better than my brother. y soy mucho mejor que mi hermano. So here's my mind. Entonces, aquí está mi mente. Here's my space-time mind. Aquí está mi mente espacio-temporal. And I am asking you to help me to heal it. Y yo te estoy pidiendo a ti tu ayuda para sanar. I'm not going anywhere with these beliefs. Yo no estoy yendo a ningún lugar conservando estas creencias. I'm pretending to be someone that I'm not. Estoy pretendiendo ser alguien que no soy. I'm pretending to be separate from my brother. Y pretendiendo estar separado de mi hermano. I'm pretending to travel through outside worlds. Pretendiendo viajar a mundos externos. So when your Christ spirit identity is allowed to come back in, Entonces, cuando tu identidad espiritual crística se le permita regresar adentro, you are simply asked to let go of every idea of sacrifice. sencillamente se te pide que te permitas soltar toda idea que tienes de sacrificio, Every idea of death. toda idea de muerte. So how can you accomplish that? ¿Y cómo es que vas a poder conseguir esto? How can you let go of the idea of death? Muy bien, pues suelta la idea de la muerte. How can you let go of every idea of sickness? ¿Cómo soltar toda idea de enfermedad? Yeah. This is just an avatar. Esto es solo un avatar. An avatar does not get sick. An avatar does not die. El avatar no se enferma, el avatar no muere. It's not sinful and not innocent. Ni es pecaminoso, ni es inocente. So we believe sin and death has to do with the body. Nosotros creemos que el pecado y la muerte tienen todo que ver con el cuerpo. But when this is neutral in every single moment, Pero cuando esto es neutral en cada momento, when this in the present moment doesn't even exist, cuando esto en el momento presente ni siquiera existe, I'm just shaken up a little bit to the present light that we all are. a mí solo se me sacude un poquito dentro de esa luz presente, activa que todos somos. Yeah. Do I agree? Do you agree to a collaboration in light? Una pregunta para ti. ¿Puedes acordar a que tengamos una colaboración en la luz? Yeah. Are you? It's a real question. Es una pregunta que te estoy haciendo, una pregunta verdadera. ¿Sí estás dispuesto a una colaboración en la luz? Yeah. Any sign of agreement is appreciated. Y cualquier señal que me des de que estás de acuerdo, te la aprecio, muéstrame.
Okay, I think this is good. Bueno, creo que eso está bien, es suficiente, está bien. A smile also works. Una sonrisa también funciona, lo que me des. Thank you. Gracias. So when we are in collaboration, in the only time that exists, Cuando estamos en colaboración en el único momento que existe, it's immediately clear that we don't know which direction to take in our mind. inmediatamente se hace claro que no sabemos en qué dirección dirigirnos dentro de nuestra mente. It's immediately clear, okay, I am not in control of his will. Ok, inmediatamente se vuelve claro de que no estoy en control de su voluntad. I'm not in control of God's will for me. No estoy en control de lo que es la voluntad de Dios para mí. I am here to follow, I'm not here to lead. Estoy aquí para seguir, no para liderar. I'm here to let go of the idea of sacrifice. Estoy aquí para soltar la idea de sacrificio. So, Father, what is your will for me and everyone? Entonces, Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí y para todos? How can I serve the awakening in this present moment? ¿Cómo puedo servir al despertar en este momento presente? Yeah. And it is in this present moment that the awakening is happening. En este momento presente en donde el despertar está ocurriendo. Mm-hmm. This moment is the holy instant of my release. Este momento como el instante santo de mi liberación. So when the change of your mind is reflected in your present experience of yourself, Entonces, cuando el cambio en tu mente se refleja dentro de tu experiencia del momento presente, all your experiences of true humility come into play. todas tus experiencias de verdadera humildad se encuentran. Because you know you are better off if you become as transparent as possible. Porque sabes que como que lo que más te conviene es que seas lo más transparente posible. A little willingness is enough. Esa pequeña dosis de buena voluntad es suficiente. A little willingness to expose all of your mind is enough. Esa pequeña voluntad es suficiente para exponer toda tu mente. And you see that really the light is doing the work within your mind. Y te das cuenta de que verdaderamente es la luz la que está haciendo el trabajo en tu mente. So why not follow right now? ¿Por qué entonces no seguir? En este momento, seguir. And maybe you think, give me some space-time advice. Tell me the lottery numbers. De pronto tú quieres que, como pedir, dame los números de la lotería, con que me gane la lotería. Tell me something about my future, or at least something
that I can do in space and time. O como, háblame un poco acerca de mi futuro, qué va a ser de mí, o dame como unos parámetros para estar en el espacio-tiempo. This is how my mind works. Yes. Así es como funciona mi mente. What am I supposed to do, Jesus? I do it. Jesús, ¿qué se supone que debo hacer? Dime, yo lo hago. And then someone calls me on my phone. Entonces alguien me llama en mi teléfono. And I say, oh no, I'm busy right now. I can't answer the call. Y le digo, ay no, estoy ocupado, no puedo contestar a la llamada. Yeah, see, this is how the mind works. It's looking for something great and enormous. Así es como funciona la mente. La mente está buscando como un papel grande, como enorme, algo Something very important. Algo muy importante. But just joining with my brother gets both of us out of here. Pero el sencillo acto de unirme con mi hermano, él no dijo sencillo, perdón, esa fui yo. El acto de unirme con mi hermano nos saca a los dos de aquí. Eso. So this is what we are invited to. Esto es a lo que se nos invita. Yeah, when is my brother? Where is my brother? ¿Dónde está mi hermano? ¿Cuándo está mi hermano? When are we standing at the gates to heaven? ¿Cuándo es que estamos ante las puertas del cielo? Every time that I'm holding your hand right here, right now. Cada vez que me tomo de la mano contigo, aquí y ahora. Every time that I hear that your call for help is my call for help. Cada vez que escucho que tu pedido de ayuda es el mismo que el mío. Every time that I'm not defining the conditions for our joining. Cada vez que yo no defino cuáles son las condiciones que tienen que ocurrir para que nos unamos. Mm-hmm. So a friend of mine from Israel reached out to join in prayer. Entonces, un amigo mío de Israel me llamó sencillamente para que nos juntáramos en oración. Because of the obvious confrontation with the current war with was it Hamas? With the Hamas in Gaza. Por la confrontación obvia que está ocurriendo actualmente entre Hamas, ¿qué era? Hamas y Gaza. And for a moment I thought, yeah, of course I'll join with you, but under these conditions. Y por un momento pensé, sí, por supuesto, me uno contigo, pero con estas condiciones. Yeah, and my conditions are, it needs to be about the healing of my mind. Y las condiciones que te tengo es que tiene que tratarse acerca de la sanación de mi mente. And of course, there is an enormously limiting thought. Por supuesto que esto es un pensamiento enormemente limitante. That is no response at all. That's nothing, basically. Eso realmente no es una respuesta. En realidad, eso es nada. Yeah. And luckily, a friend of mine was more miracle-minded in the moment than I was. Y con la gracia de que ese amigo tuvo una mentalidad mucho más milagrosa que la mía en ese momento. And she said, yes, of course, you're welcome to pray together. You're welcome to join. Y me dijo, por supuesto, eres bienvenido a unirte, bienvenido a orar juntos.
It's a call for help, and none of us knows what the right form about this is. Es un pedido de ayuda y ninguno de nosotros sabemos realmente cuál es la forma correcta. Yeah, but brother, you're welcome. You're welcome to join. Pero hermano, eres bienvenido. Eres bienvenido a unirte. I don't want to leave you alone with your problem. Yo no quiero dejarte solo a ti con tu problema. Because I want to remember that we're all having the same problem. Porque yo quiero recordar que todos estamos teniendo el mismo problema. Showing up in many forms. Que se muestra en muchísimas formas. In forms of war. En formas de guerra. Or maybe just in forms of I'm bored. O de pronto en la forma de sentirse estoy aburrido. Or I'm better than you are. O yo soy mejor que tú. But I want to learn that we are also the answer to this problem. Pero quiero que aprendamos que nosotros también somos la respuesta a este problema. And what a great idea that we are the solution to the one problem. Qué idea tan maravillosa de que nosotros seamos la solución a ese único problema. Yeah, there is no outside authority that is giving us the solution. We are the solution. Sí, no hay una autoridad afuera que nos vaya a ofrecer la solución. Nosotros somos la solución, lo que la solución. Yeah, look, your life, who you are, is the solution. Tu vida, quien tú eres, es lo que la solución es. There's nothing we can add to that. There's nothing we can add to life. No hay nada que podamos agregar, no hay nada que le podamos sumar a lo que la vida ya es. But I want to bring myself in application. Pero yo sí quiero traerme a mí en la aplicación. And do you want to apply yourself to the problem? ¿Quieres tú aplicarte al problema? Say yes, of course. Di que sí, sí, por supuesto que sí. Yeah. Sí, claro, sí, claro. Sí, por supuesto. Yes, I want to apply myself to the problem. Quiero aplicarme al problema. Quiero como ofrecerme al problema. Yes, because I want to see that there is no problem. Sí, porque yo quiero poder ver que no hay problema. I want to celebrate with my brother that the problem is undone. Yo quiero poder celebrar con mi hermano que el problema se ha deshecho. No matter how enormous the problem might look like. Sin importar cuán enorme se vea el problema. So, brother, welcome. Can you repeat that, Andrea? Brother, welcome. Hermano, bienvenido. Mm-hmm. Yeah, I have made space in my mind. I'm not protecting my thoughts from the solution. He dejado un espacio en mi mente y no estoy protegiendo mi mente de la solución, no estoy protegiéndome de la solución. Yeah, Jesus, give me a clear reflection that I'm standing at the gates to heaven with my brother. Jesús, dame un reflejo claro, nítido de que estoy frente a las puertas del cielo junto con mi hermano. Yeah. And it's okay that this doesn't take time. Y está bien que esto no tome tiempo.
I agree to a solution that doesn't take time. Yo estuve de acuerdo con una solución que no toma tiempo. I agree to a solution that changes my mind and my perception of myself. Yo estuve de acuerdo con una solución que cambia mi manera de pensar y lo que creo acerca de mí mismo, so that I may see that I do not know who I am, para que yo así entonces pueda ver que realmente no sé quién soy. so you, Jesus, can show me that I'm always meeting the Christ myself in my Para brother. que entonces tú, Jesús, puedas mostrarme que yo siempre me estoy encontrando con el Cristo, con mi ser, con mi hermano. And I would like to share something with you from the text of A Course in Miracles. Y quisiera compartir algo contigo desde el texto de Un Curso de Milagros. This is from chapter 19, 4b5. Este es desde el capítulo 19, la sección 4, la letra B y el párrafo 5. Mm-hmm. You have paid very dearly for your illusions, and nothing you have paid for brought you peace. Has pagado un precio exorbitante por tus ilusiones y nada de eso por lo que tanto has pagado te ha brindado paz. We brought everything to illusions and hoped for peace a little bit. Hemos traído todo, le hemos ofrecido todo a las ilusiones y con eso hemos estado esperando que se nos conceda paz. We paid so much and found nothing. Pagamos un precio tan alto y no encontramos nada. And this is so frustrating that we actually tried to die 1,000 times. Esto es tan frustrante que nos hemos muerto miles de veces. It's a strange idea of giving everything and not receiving anything in return. Es una idea extrañísima de darlo todo y no recibir nada de regreso. Mm-hmm. It's just an upside down perception of ourselves. Es una percepción completamente invertida de nosotros mismos. That's why Jesus asks this question. Y es por eso por lo que Jesús te hace esta pregunta. Are you not glad that heaven cannot be sacrificed and sacrifice cannot be asked of you? ¿No te alegra saber que el cielo no puede ser sacrificado y que no se te puede pedir ningún sacrificio? Yeah. Sacrifice is not of reality. El sacrificio no proviene de la realidad. Yeah. Only truth is true. Solo la verdad es verdad. Nothing else is true. Nada más es verdad. And truth does not sacrifice anything. Y la verdad no sacrifica nada. Yeah. You are truth. Tú eres verdad. You are love. Tú eres amor. Without a gap. Sin ninguna brecha de So, distancia. where would be the opportunity to sacrifice? Entonces, ¿dónde existiría la oportunidad de sacrificio? Nowhere. En ninguna parte. Maybe you think I will prove you that I can sacrifice something. De pronto pienses, yo te puedo comprobar de que puedo sacrificar algo. Yeah, I'll show you. Te lo muestro, te puedo mostrar.
I'm losing my life. I'm losing my livelihood. I'm losing my loved ones. Estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mis finanzas, estoy perdiendo mis amados, mis seres amados. But can this lesson be generalized? Pero ¿acaso esta lección se puede generalizar? Can you find a real witness to these lessons? ¿Acaso puedes encontrar un testigo verdadero de estas lecciones? Can you find a universal extension of this lesson? ¿Acaso puedes encontrar una extensión universal de esta lección? Does it confirm your creation? ¿Acaso esto puede confirmar tu creación? Does it confirm the core of your being? ¿Acaso esto puede confirmar el centro, la médula de tu verdadero ser? Does it confirm life? ¿Puede confirmar lo que la vida es? Does it confirm the light that you experience right now? ¿Puede confirmar la luz que experimentas ahora? No. No. All my attempts to prove loss are nowhere. Todos mis intentos de comprobar, verificar la pérdida están en ningún lugar. Yeah. It was just a wild dream. Solo fue un sueño salvaje. And dreams do not reflect reality. Y los sueños no reflejan la realidad. No, only the light reflects reality. Solo la luz refleja la realidad. Now, I think it's okay that we teach it like that. Y creo que está bien que lo enseñemos de esa manera. Oh, okay, hang on for a sec. Un segundo, por favor. That's my son. Llegó mi hijo. Deme un momentito. So you see, there's no sacrifice at all. ¿Ven? No hay ningún sacrificio para nada. Yeah, No se everyone's pierde nada. included. Todo el mundo está incluido. If any situation is excluded from our return to heaven, I have a lesson to learn. Si excluimos
una lección en nuestro regreso hacia el cielo es que no he aprendido la lección. And my son has been to 4 kindergartens and to 1 school. Mi hijo ha ido a 4 kindergartens de los niños antes de la primaria y a un colegio, a una escuela primaria. And the friends that he made were always the ones where I thought, oh no, not these ones. Ay, no. Y los amigos que se conseguía, yo era, ay, no, esos no, esos amiguitos no. Always the ones where I thought, oh, this is going to be difficult, hard to Y handle. todos, siempre los que elegía eran los que me hacían decir, ay, no, esto va a ser difícil de manejar. So I had to learn that this is actually my lesson. Eso tuve que aprender, que entonces esta es realmente mi lección, lo que tengo que aprender. To love them, to join with them. Amarlos, unirme a ellos. And to see their beauty and their wonderfulness. Y poder ver su belleza y lo maravilloso que son. Even if they're wild and they use all the bad words that they learn in kindergarten. Independiente de que sean salvajes, que usen todas las malas palabras que se pueden usar en kindergarten. So, okay, teacher of God. Entonces, maestro de Dios. What do you choose to see? ¿Qué eliges ver? Is there someone out there threatening you peace? ¿Acaso hay alguien allá afuera amenazando tu paz? Or is there someone who is offering you a miracle? ¿O acaso es alguien que te está ofreciendo un milagro? And I can say every time I make a step and choose a miracle, y puedo decir que cada vez que doy un paso y elijo un milagro, I'm receiving new reflections from my son's friends. Estoy recibiendo nuevos reflejos de los hijos, de los amigos de mi hijo. And we're really standing at the gates to heaven. Y ahí verdaderamente estamos frente a las puertas del cielo. Because the miracle allows me to see the world in a way I have never seen it before. Porque el milagro me permite ver al mundo de una manera como nunca antes lo había visto. No, there's nothing to protect. En donde no hay nada que proteger. And there's nothing to avoid. Y en donde no hay nada que evitar. Right, but there's everything to include into my awakening. Pero sí todo que incluir en mi despertar. And what a great lesson to learn. Y qué lección más maravillosa para aprender. So let's see what Jesus says. Veamos entonces qué es lo que Jesús nos continúa diciendo. See, that's sentence 3. Yeah. There is no obstacle that you can place before our union, for in your holy relationship, I am there already. No puedes interponer ningún obstáculo en nuestra unión, pues yo ya formo parte de tu relación santa. So if these boys look to me like enemies, entonces si yo veo a estos niños como enemigos, I have already sacrificed everything. Yo ya ahí sacrifiqué todo. But if I choose the real relationship with those boys, pero si elijo la verdadera relación que tengo con esos chicos, Jesus is right there with us. Jesús va a estar allí junto con nosotros.
Yeah, there's no obstacle that I can place before our relationship. No va a haber entonces ningún obstáculo que yo pueda interponer entre nuestra relación. We will surmount all obstacles together, for we Vamos a stand. poder, Yes, vamos a poder sobrepasar todos los obstáculos juntos o for we stand within the gates and not outside. nos o entramos al cielo y en vez de quedarnos afuera. And this is sentence 5. Pasamos a la frase, How easily the gates are opened from within to let peace through to bless the tired world. cuán fácilmente se abren las puertas desde dentro, dando paso a la paz para que bendiga a un mundo agotado. Wow. So seeing an enemy is showing me a very tired world. Entonces, el que vea enemigos lo que está haciendo es mostrándome a un mundo que está agotado. Yeah. Can you relate? Can you relate to seeing a tired world? Tú puedes reconocer que ves también un mundo agotado. Just, having to fight against so many enemies all the time. El tener que pelear con tantísimos enemigos todo el tiempo. And having to fight against time. Tener que pelear contra el tiempo. Yeah. Busy, 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 busy. Ocupado, ocupado, ocupado. Yeah, I need to make a living. Tengo que ganarme el pan del día. I need to organize stuff. Tengo que organizar cosas. Hay cosas que tengo que organizar. No, Jesus, now I'm standing here with you. I'm standing here with you. No, Jesús, estoy aquí a tu lado. Jesús, estoy a tu lado. I don't want to see a tired world anymore. I don't want to see my tired mind. Yo no quiero ver más un mundo agotado. No quiero ver más mi mente agotada. Sentence 6. Okay. Can it be difficult for us to walk past barriers together when you have joined the limitless? ¿Cómo iba a hacernos difícil pasar de largo las barreras cuando te has unido a lo ilimitado? See, and this is what we've done. We've joined the limitless. Y esto es lo que hemos hecho, nos hemos unido en esto. We're letting all of this be undone, whatever it is that looked like an enemy. Estamos permitiendo que todo esto se deshaga, lo que sea que creamos que tiene la apariencia de enemigo. The end of guilt is in your hands to give. En tus manos está poner fin a la culpa. Yeah. Okay, let's give that. Let's give the end of guilt. Y si ofrezcamos eso, demos el fin de la culpa. Yeah. Yay. Yay. See, this is the solution. Okay, everything is innocent. Esta es la solución. Todo es inocente. Yeah. We were never successful avoiding the catastrophe. Nunca tuvimos éxito evitando la catástrofe. Yeah. Sin is always showing me catastrophe around the corner. El pecado, la idea de pecado siempre me está mostrando la catástrofe a la vuelta de la esquina. Yeah. My son doesn't get enough vitamins. Mi hijo no recibe suficientes vitaminas. He should eat less sugar. Debería comer menos azúcar. He should be better in school. Debería ir mejor en el colegio.
He should have proper friends. Debería tener los amigos apropiados. So these are all ideas based on guilt and sin. Estas son ideas basadas en la culpa y en el pecado. So now, instead of handing out sin, Y ahora, entonces, en vez de estar entregando pecado, ofreciendo pecado, we're handing out sinlessness, estamos ofreciendo impecabilidad, innocence. inocencia. Yeah, let's have this flow. Let's have this flow through our mind. Permitamos que esto fluya, que fluya a través de toda nuestra mente. Let's have this extent within our kingdom. Permitamos que esto se extienda dentro de nuestro reino. Yeah, we are masters in guilt, really. Sí. Somos maestros en la culpa, de verdad. We have mastered that. Bueno, ya tenemos la maestría en eso. Yeah, we have a doctorate degree in sin. Tenemos un PhD en pecado, en la creencia del pecado. Enough of that. Okay, let's have another. Suficiente. Yeah. Suficiente con eso, ya no más bien tengamos otro tipo de educación. So now we have an easier curriculum. Entonces, ahora tenemos un plan de estudio mucho más sencillo. Because it's based on reality. Porque está basado en la realidad. It's based on life. Se basa en lo que la vida es. It's based on heaven. Y se basa en el cielo. It's based on you. Se basa en ti. So really forgive your brother what he didn't do. Así que perdona a tu hermano por eso que no hizo. Forgive yourself for what you saw in him. Perdónate a ti por lo que creíste ver en él. And this lesson it's always for me. Y esta lección siempre va a ser para mí. Yeah, I learned this from Dennis. Y yo aprendí esto de parte de Dennis. Yeah, Dennis taught me to use my finger correctly. Dennis fue el que me enseñó a usar mi dedito correctamente hacia dónde debe apuntar. I will tell you where your finger belongs, son. Él me dijo, mijo, déjame te muestro dónde pertenece ese dedo, a dónde le corresponde. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal que vaya aquí? You know how Dennis taught me this? ¿Y sabes cómo Dennis me enseñó esto a mí? Because I saw Dennis happy. Porque vi a Dennis feliz. Yeah. And I saw, yeah, this is working. Y pude comprobar, sí, esto está funcionando. How good. What a great lesson. Thank you. Qué buena lección. Gracias. So I'm happy for every brother who shows up happy. Estoy feliz por cada hermano que se presenta feliz. Because I need the reminder to join truth. Porque necesito ese recordatorio de unirme a lo que es verdadero. And I'm happy for every brother to show up because everyone reminds me of myself. Estoy feliz de todo hermano que se presenta, no importa cómo, porque me está recordando mi ser. Maybe let's finish that one section here. Vamos a terminar esta sección. So the end of guilt is in your hands to give. Entonces, en tus manos está poner fin a la culpa. Would you stop now to look for guilt in your brother? ¿Te detendrías ahora a buscar
culpabilidad en tu hermano? No, my God, Jesus is so uncompromising in his teaching. Jesús es tan intransigente en su enseñanza, Yeah, because he wants us to be happy. porque Él quiere que seamos felices. And I want to show myself that I am accepting his lesson. Y yo quiero quiero demostrar que estoy aprendiendo su lección. Mm-hmm. Yeah. So if I take responsibility for the entire experience of this present moment, Entonces, si yo tomo la responsabilidad total de la experiencia de este momento presente, if I take entire responsibility for my seeing, si yo tomo la responsabilidad completa por mi visión, por la manera que veo, I can just say, thank you for a complete alternative within my mind. puedo decirte gracias por una alternativa completa de mi manera de pensar. That it means to include my brother totally. Lo que significa incluir a mi hermano completamente. Mm-hmm. Yeah. And to accept his innocence. Y aceptar su inocencia. And all the ideas of guilt get just flushed down the toilet. Todas las otras ideas que tuvieras se vacían por la taza del sanitario. Yeah. See, nothing's protected in the mind. Sí. Nada está protegido en la mente. There's nothing that is given more value than anything else. No hay nada al que se le dé más o menos valor que otro. But the uncompromising value that remains Pero ese valor intransigente que es una constante is to hold my brother's hand. es agarrar la mano de mi hermano. And to just see that there's such an enormous gratitude coming towards you. Y poder reconocer que hay tantísima gratitud que va en dirección tuya, hacia ti. Okay. And to just let the light of transformation just rush through you. Y la luz de la transformación te atraviesa. How perfectly everything is orchestrated. Y cuán perfectamente todo es orquestado. To allow the mind to go broader than we can understand. Para permitir que las mentes puedan ir muchísimo más amplias que lo que nosotros podemos entender. This moment of your awakening is really is really written into the stars. Este momento de tu despertar está escrito en las estrellas. Coming home at last. Y por fin estamos regresando a casa. Being home at last as Christ. En casa, en Cristo. Thank you for showing up. Gracias por presentarte. Thank you for giving me a hand. Gracias por darme una mano. Thank you for allowing me to give you a hand. Gracias por permitirme extenderte mi mano. Thank you. And
if there are any questions or any comments, please feel free to write them in the chat or make yourself heard. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora si hay preguntas o comentarios, pueden usar el chat o encuentren una manera de hacerse escuchar. Mm-hmm. See, there's always an opportunity to allow your world to disappear. Y siempre hay una oportunidad de permitirle a tus palabras desaparecer. There's always an opportunity to give everything and to give a little more. Siempre va a haber una oportunidad de dar un poco y de dar un poco más. Mm-hmm. No, there's a question. Hay una pregunta. Hola Lili, qué pena contigo. Es que te dejé en el comentarios, te lo envié a ti y te lo envié a Estrella para si se lo puedes traducir. Gracias. Claro que sí. Estrellita, lo tienes. Yo no consulto esto mientras estoy interpretando, pero ya mismo lo miro. Lo acabo de poner en el chat. Ok, gracias. Ok. ¿Quieres leerlo en español? Si querés te leo, Lili, si me das un segundo, el de Yeshua. Andreas, tranquilo. A mí me gusta todavía decir malas palabras a veces. Es como reconocer mi personalidad y mi independencia. No es para ofender. No me molesta o me siento mal. Depende del contexto o el niño por estar a tono con sus amigos. ¿Sabes cómo? ¿Querés traducir hasta ahí, Lili? Andreas, like, chill out or calm down. I still like to say bad words. I think she was referring when you were telling about the worries about your child. So, Yeah. Andreas, calm down. I still like to say bad words sometimes. It is like recognizing my personality and feeling like independent. It is not to offend anyone. It does not bother me, or I don't feel bad for it. It depends on the context, or maybe your child is just being in tune with his friends. Y finaliza así. ¿Sabes cómo se define saco o abrigo para un niño en Colombia? El niño dice, es algo que mi mamá me coloca cuando ella tiene frío. This is a continuation of this. This is Yeshua Cristo speaking. And so she says here also, do you know how we say coat for a child or something like warm for a child in Colombia? The child refers to the coat as something my mom puts on me when she is cold. When she is cold. Exactly. That's how this works. Exactamente, así es como eso funciona. Thank you, Rosa. Gracias, Rosa. Edith Guitrago pregunta, ¿cómo dejo de sentir culpa de los pensamientos que tengo y me quitan mi paz? So Edith is asking, how do I stop feeling guilty about the thoughts I have that take away my peace? That's a good question. Buena pregunta. The answer might be too simple to be acceptable.
la respuesta pueda que sea muy sencilla para que la aceptes. Te puede parecer tan sencilla que resulta difícil aceptarla. You think a new thought. Piensa un nuevo pensamiento. You know, there's nothing that could appease guilty thoughts. No hay nada que pueda apaciguar a los pensamientos culpables. The guilty thoughts, they always ask for complex answers. Los pensamientos de culpabilidad siempre están esperando una respuesta compleja. And these answers will never abate the feeling of guilt. Las respuestas que se den, que se ofrezcan, jamás van a apaciguar la sensación de culpabilidad. So Jesus says, just choose again, choose again. Entonces Jesús te dice, tú solo elige de nuevo, elige de nuevo. I choose a miracle instead. Yo elijo un milagro. And see if, if you feel like those thoughts are very sticky and you can't quite get through. Y entonces, si sientes que estos pensamientos son como casi pegajosos y no los puedes atravesar, just see who is with you right now. tú como revisa y mira quién es que camina a tu lado. Mm-hmm. Someone is with you right now. Hay alguien contigo en este momento. And your peace of mind depends on you joining with him. Y tu paz depende de que te unas a él. Yeah, I want to join with my brother and not judge him. Quiero unirme a mi hermano y no juzgarlo. Mm-hmm. Jesus, control this situation, but guide me in my own mind. Jesús, tú controla esta situación, pero guíame en mi propia mente. Mm-hmm. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. And yeah, really, like Rosa said, use all the words in the world. Como dijo Rosa, usa todo en el mundo. And make sure that, behind the words, you are teaching the one thing. Y asegúrate que detrás de esas palabras que uses estés enseñando esto que es unificado. Yeah, even if you are the mala de la película. Así te toque el papel de mala de la película. Even if you have that role, remember that you're teaching truth behind all the words. Inclusive si te tocó ese papel en esa escena, recuerda enseñar la verdad detrás de todas esas palabras que te toque decir. Yeah. Make sure you're teaching joining. Asegúrate de que estás enseñando unión. Thank you. So we can really open the gates of heaven in this moment. Ahora realmente podemos abrir las puertas del cielo. Thank you. And to me, this feels like we have all given everything and we are receiving everything. Para mí esto se siente como que todos lo hemos dado todo y hemos recibido todo. Maybe we have a nice little song to extend even further.
De pronto podemos poner un poquito de música y extenderlo todavía más. Bien, lo que hay luego son saludos, le envía mucho amor, Denise M. Está en inglés, no lo voy a leer porque es probable que entiendan las cosas, ¿no? A Clarita también le dice algo en alemán, que supongo que es un agradecimiento. Aroma Esencial Cosmética desde YouTube dice: infinita gratitud, justo me preguntaba si hablar con mi hermana que estábamos distanciadas. Es sincrónico. So Andreas, you know, you're recommending us to go to music and the light with here, but Huki was just kind of reading through the chat and he saw, you know, a loving message from Dennis for you in English, so you probably can read that also. Thank Clarita, she did it probably in, is it Deutsch? I don't know. Deutsch, German. yeah. It's German. Thank you. And then lastly, we do have from YouTube some like a question. Would it be okay to read that Absolutely. to you before Yeah, we sure. go to the music? I Okay, just found it so- as well. Thank you. Wonderful. Aroma Esencial Cosmética is, you know, thanking you in infinite gratitude. And she's wondering if talking to my sister, that, I don't know, let's see. Justo me preguntaba si hablar con mi hermana. Oh, so I was just wondering if I should talk to my sister because we are estranged. It's synchronicity. Okay. Yeah, it's always good to choose to join in mind again. Siempre es bueno elegir unirse, unirse desde nuestras mentes, de nuevo. Because the old thought system has all the reasons to separate. Porque la vieja manera de pensar tiene todas las justificaciones de por qué distanciarse. But if I choose a miracle, I will always see the relationship in you. Pero si yo elijo el milagro, siempre veré la relación en ti. And this is what I want to see. Y eso es lo que quiero ver. In my old thought system, I'm always happy if I can rightfully separate from someone. En mi viejo sistema de pensamiento, siempre me siento como justificado si yo, como desde un punto en que yo tengo la razón, estoy justificado de tomar distancia. Yeah. I'm so glad I don't have to do anything with you anymore. Ay, estoy tan aliviado de que yo ya no tenga que tener nada que ver contigo. And it looks like a relief. Y se siente como un alivio. Yeah. But I'm always excluding myself if I think that. Pero si yo estoy pensando esto, lo que siempre estoy haciendo es excluyéndome a mí mismo. Yeah. Show me again, Jesus. Show me this relationship in you. Jesús, muéstrame esto de nuevo, muéstrame esta relación nueva. Yeah, I want to include my brother, my sister again. Sí, quiero incluir mi hermano, mi hermana de nuevo. My reasons to separate are childish. Las razones con las que yo justificaba el distanciarme son aniñadas, infantil. You know, it's okay to be wrong. No, está bien estar equivocado. Yeah, it's okay if we are mistaken. Está bien si estamos equivocados. We're not getting any bien. grades for mistakes. No se nos está calificando por los errores. Yeah, we're not losing any value when we are wrong.
No perdemos nada de nuestro valor cuando nos hemos equivocado. It's just a necessary opening in the mind for a miracle, for forgiveness. Esto es solo una apertura necesaria, una apertura en la mente que es necesaria. Esa apertura es hacia el perdón. No, thank you. I hope that helps. Gracias. Espero que eso ayude. Thank you, Aroma Esencial Cosmética, for that question. Gracias por esa pregunta. Mhm. All right. Muy bien. Are we good for music? Are you happy to extend? Estamos bien, está completo. Podemos entonces seguir a la música y a la extensión con la música. Por supuesto que sí. Maestro, gracias por recordarme que mi hermano es mi salvador. Mm. Thank you, teacher, for reminding me that my brother is my savior. Thank you. Algo que se me olvida con frecuencia, pero afortunadamente con la práctica lo veo más rápidamente y puedo decidir de nuevo. Something I keep forgetting. However, with the practice, I can more quickly remember to choose again. Muy bien. Infinita gratitud, Andreas. Esperamos tenerte muy pronto de regreso. Estrellita y Lili, mis amadas hermanitas, gracias por su impecable servicio. Gracias, amados hermanitos de YouTube. Te invitamos para esta semana, por supuesto, a la lección del día, como siempre, a las 7 a.m. Colombia, con nuestras amadas Claudia Camacho, desde Bogotá, y Nelixa, ella está en Maracaibo, en Venezuela. Y además te recordamos nuestras enseñanzas de martes a domingo, a las 10 a.m. y 7 p.m. de Colombia. Y ahora sí, te invitamos a una meditación activa. Vamos a escuchar algo de música. Muchísimas gracias por haber estado. Los amo infinitamente. Gracias. Y hasta cualquier instante. Thank you so much. Thank you, everyone, for being here. Just Hoki kind of shared the schedule for the classes in Universal for this week. Everyone is welcome. And we love you very much and hope to join in every session and for you to come back. We love you. Thank you. Love you. Thank you so much. Beautiful. Thank you, Lily, for translating, and thank you, Yuki, for hosting. Amazing. Gracias a todos.